no es, en la medida en la que los muertos no se multiplican y se ponen encima de la mesa del debate público, en esa medida la gente tiene cierta tendencia, pues eso, a sentirse menos preocupada por eso. Bueno, ¿qué les parece? ¿Ustedes lo atribuyen? ¿A qué atribuyen esto? La nueva política de la Ertzaintza, la estabilidad del pacto entre el PP y eso, porque es que el PP lo tiene muy difícil, es que parece que el gobierno está negociando con la ETA y el PP tiene que hacerse el distraído. Vamos a ver, aquí hay una cosa que a mí me parece clave. Antes citabas el hecho de que sea la Ertzaintza en la que haya detenido al asesino de Pagazaurtundúa. Infrecuente, y a mí me parece que todavía es más raro que el gobierno vasco se congratule de esa detención. La propia Maite Pagazaurtundúa recordaba cuando la comunicaron la detención del asesino de su hermano, y le preguntaron, bueno, pues las muestras de felicitación y en fin, de cariño que había recibido, que aún esperaba la llamada de Balza, que había sido responsable de Interior en el gobierno vasco precisamente cuando asesinan a su hermano. Está el PNV, por supuesto, y eso es así. Es decir, es que cuando a Pagazaurtundúa lo asesinan, el Partido Nacionalista Vasco, entonces en el gobierno de aquella comunidad, no aceptó el acto de conmemoración y de reconocimiento inmediato en el ayuntamiento de Andoain. No se sumó a ese reconocimiento. Y yo creo que esto no deberíamos de olvidarlo. Y por otro lado, no me extraña que a la vista de esto y a la vista de tú escuchas a la gente que vive habitualmente en el País Vasco y ellos te dicen que las cosas han cambiado. Ayer nosotros publicábamos unas declaraciones del alcalde de Andoain y este señor decía que las cosas, incluso utilizaba esta terminología tan terrible que es equiparar a ETA a otra cosa distinta, que no es nada más que una banda mafiosa de criminales vulgares. Decía que es muy interesante cómo se está ganando a ETA en el terreno militar utilizando esa terminología que ellos también utilizan, ¿no? Que no me gusta nada utilizar, por cierto. Pero él utilizaba para que se vea, pues decir, bueno, pues vamos a hablarnos aquí así y yo te digo que cada vez hay más detenciones, que cada vez estáis más acorralados, que cada vez... Él decía que la gran conquista será cuando ese éxito militar, entre comillas, y él lo decía, por supuesto, entre comillas, se traslade al terreno social. Es decir, hemos visto hoy cómo ayer la gente, cuando se detenía al asesino de Pagaza, había gente en Hernani que salía a protestar por esa detención. Es decir, todavía esa enfermedad social está ahí y no nos olvidemos que es difícil encontrar a alguien que no tenga lazos con alguien que esté en la cárcel, que esté metido. Es decir, es que todavía el tejido social es tremendo. Doña Ketty. Y que es un hombre que vivió durante 7 años a 8 kilómetros del lugar donde cometió el atentado, que es una barbaridad. El otro día, en la detención, ayer mismo, había que escuchar a los vecinos del pueblo hablando. Que a mí se me pusieron los pelos de punta. Era un tipo estupendo, un deportista... Bueno, sí, una detención, como cualquier otra. Bueno, luego has mencionado, Virginia, a Maite Pagazaurtundúa, que también tiene dicho que eso de los arrepentimientos y tal, eso habrá que... Sí, bueno, yo no he hablado del tema de... Claro, habrá que verlo de esta manera, porque claro, ella que ha manifestado un gran alivio interior por el hecho de que se haya empezado a hacer justicia con el asesinato de su hermano, también tiene su punto crítico respecto de lo que el gobierno considera suficiente. Vamos a escucharla. Si alguien está arrepentido, tiene que buscar la colaboración con la justicia. Si alguien está arrepentido de un crimen que es psicosocial, que tiene un componente que va más allá de lo individual, debe buscar que esto cese, debe buscar activamente que otros sigan su ejemplo y que no haya más chavales que se metan asesinos. Claro. Yo creo, perdón, simplemente un comentario Ricardo. En referencia a Maite Pagazaurtundúa, que yo creo que otras veces, por ejemplo, no ha estado tan acertada en sus declaraciones públicas. Ayer dio una lección magistral
de análisis político, pero también de humanidad. No quiso separar en ningún momento lo que eran sus sentimientos por la muerte de su hermano y por la emoción, lógicamente el alivio moral que comentaba usted por haber detenido a su asesino, a su presunto asesino todavía, y no lo quiso separar del análisis político en el sentido de que pidió que ojalá que en las próximas elecciones municipales no vuelvan a estar presentes los asesinos ETA en las instituciones vascas, que yo creo que esa es la batalla real de la política antiterrorista ahora mismo. Ni negociación ni otros temas que yo creo que hoy por hoy yo no creo que estén ahí, sí que puede haber una agenda, pero no una negociación así claramente establecida, pero creo que la batalla son las elecciones municipales. Y específicamente en Navarra. Y efectivamente. En Navarra. Sí, pues es que la estrategia para la derrota de ETA, Ramón, está clara y funciona. Es decir, la lucha policial, la lucha contra el aparato económico, la lucha contra el aparato político y la lucha contra su apoyo internacional en otros países, ¿no? Y sus bases en otros países, no solo en Francia, también en Hispanoamérica. Recordemos el apoyo que ha recibido de algún régimen de Hispanoamérica. Pero yo creo que al margen de eso, Ramón, y además de que hay que felicitar a la Ertzaintza, yo sí quería que nos fijáramos un momento sobre lo que tú decías antes de Hernani. Y de la realidad, o lo que decía Virginia, sobre la realidad de estas poblaciones, porque llega un momento en el cual el problema ya no es solo político, es un problema político, pero es también un problema enquistado en el modo de vida. Se ha dado una situación similar, antes comentábamos hace unos días, que la mafia no es solo una organización, la mafia es también un método. Y ETA lo ha utilizado. Entonces hay personas que se han acostumbrado a convivir durante décadas, no solo con los asesinos, sino con los informadores, con los que ocultaban las armas. Y yo creo que ahí el desafío no es solo policial. Hay también un desafío político. Demostrar y social, claro, vamos. Sí, lo que pasa es que yo veo ahí, Virginia, que hay una realidad que tampoco puedes afrontar desde la política. Es decir, políticamente tú puedes impedir que los terroristas y los amigos de los terroristas lleguen a las instituciones. Puedes impedir que tengan financiación. Puedes impedir que tengan un soporte operativo para sus atentados. Puedes incluso facilitar la reinserción de aquellos que efectivamente colaboren con la justicia, que no tengan delitos de sangre, lo que uno quiera. Pero si llega un momento en el cual tú realmente tienes una población donde hay gente que está de acuerdo y le parece bien en que se asesine para conseguir cualquier objetivo político, en cuanto líder, ¿qué más puedes hacer? O que miran para otro lado. Si pedagogía, como se desde la política. Yo creo que la pedagogía en todo caso será desde el sistema educativo. Ricardo, que es otra batalla diferente. Tenemos ejemplos de lo contrario. Yo me entrevisté con Maite Pagazaurtundúa en el año 2001. Todavía no habían asesinado a su hermano. Sí habían asesinado a Fernando Buesa, de la que ella era estrecha colaboradora. Cuando yo me reúno con Maite Pagazaurtundúa en su casa de San Sebastián, Maite es euskalduna, acababa de tener un bebé, bebé al que habla en euskera. Ella además me contaba su historia terrible, además de exilio y de todo, precisamente por las presiones que habían recibido siempre en su pueblo de Hernani. Y Maite me contaba, dice, mira, yo creo que la única solución que hay para el País Vasco, la única solución que hay para esta comunidad es la educación. Es decir, si desde este momento en el que yo estoy hablando contigo, las icastolas, todo esto se le da un vuelco, cambia. Y los medios. Pero que ya no es interior. Pero sobre todo no se educa a los niños en el enemigo. El enemigo es España, tal. Si esto no se educa en esto, tendremos una generación de ciudadanos libres. Mientras que el sistema educativo no cambie, no podemos tener... Pero Ramón, quería hacer un apunte por terminar mi opinión muy rápido. A propósito de lo que se decía del arrepentimiento. Arrepentimiento, reinserción, casi todo lo que uno quiera, pero después de cumplidas las penas. Hombre, claro. Don César Sinde, tiene usted minuto y medio para decir lo que tenga que decir. A mí me gustaría... porque luego hay corte de publicidad, ya sabe usted que la policía manda, sin lugar a dudas. A mí me gustaría retomar la pregunta que nos hizo al principio de introducir este tema. ¿Qué les parece que la Ertzaintza haya detenido a 2 etarras? Y yo siempre pienso, esto es como cuando sale la noticia de que en un hospital, pues unos médicos han conseguido, mediante una nueva terapia, curar a una persona que estaba en una situación de mala salud, por así decir, ¿no? Y todos nos alegramos y tal. Bien, pero yo me alegro de que la Policía Regional Vasca haya detenido etarras, pero a la vez me preocupo, porque creo que en la lucha antiterrorista es fundamental que no haya esa
autonomicidad de funciones o esa duplicidad de funciones. Estamos hartos de ver cómo muchas veces nos quejamos de que hay 17 administraciones haciendo lo mismo. Y yo digo, creo que es mucho más eficaz y eficiente que la lucha antiterrorista la lleve un solo cuerpo, y en este caso la Guardia Civil, que es la que opera en Francia, que es la que opera en toda España y que es la que mejor servicio de información tiene contra el terrorismo, y que no haya, permítanme el inciso, y que los no haya servicios de distorsiones. información se comuniquen todos. No, pero es que unos a otros, que todos seamos justos y no, pero esto es como cuando la César, sanidad antes lo hacía un solo organismo para toda España y ahora lo hacen 17, y esos 17 se tienen que coordinar. Oiga, pues ¿no cree usted 17 organismos que haya que coordinar? Florecillas. Esto es buenos deseos. Esto no va a pasar. Se lo adelanto. Pues anda que no ha habido casos de enfrentamientos incluso no entre la pasa Policía ni Nacional y la siquiera, Guardia Civil. no pasa ni siquiera en los Estados Unidos, donde el sentimiento común de patria común es tan hondo. No, de cualquier forma, la Guardia Civil tiene un territorio y la Policía Nacional tiene otro. Es decir, bueno, y ahora se suma la Archancha. ¿Y la Archancha cómo encaja en este puzzle? Nada, no hay publicidad. Seguimos discutiendo esto fuera de porque ahora ustedes van a tener la suerte de recibir unos consejos muy interesantes. Bueno, les voy a contar, queridos amigos que nos ven y nos oyen, que el señor Chaves, que es el vicepresidente tercero del gobierno, pero es el presidente del PSOE, fue a ver a Montilla, que es el presidente de la Generalidad, pero es el secretario general del Partido Socialista de Cataluña. Parece que las cosas no están del todo finas entre las dos organizaciones y de esto nos informa Pablo Zaragoza. Después de poco más de 2 horas de reunión entre Montilla y Chaves en la Generalitat de Cataluña, las bajas expectativas del gobierno catalán se han cumplido. Según el presidente, el encuentro ha estado exento de resultados tangibles. Hemos analizado los temas que en estos momentos están siendo objeto de discusión y de valoración, que afectan a diferentes ministerios, que son temas muchos de ellos conocidos, pues desde los servicios regionales, de Renfe, desde los temas de las becas. Tanto el propio presidente catalán como Manuel Chaves han anunciado que el próximo mes de septiembre se celebrará una reunión bilateral con el objetivo de conseguir el traspaso de servicios y de algunas competencias y así abrir un nuevo paquete de iniciativas sobre el estatut. El ministro de Política Territorial asegura que la reunión ha sido muy provechosa y que sobre todo ha servido para limar asperezas después de la sentencia sobre el texto catalán emitida por el Tribunal Constitucional. Creo no ser exagerado de una posible brecha que se haya abierto en el conjunto de la sociedad catalana, brecha que por supuesto todos estamos con la voluntad de cerrarlo. Chaves también ha aprovechado para anunciar que en los próximos meses se celebrará una comisión delegada de asuntos autonómicos en la que se tratarán temas como el traspaso de competencias. Bueno, pues traspaso de competencias, y para cerrar la brecha de la bronca sobre la sentencia del Tribunal Constitucional van a hablar de traspasos de competencias. ¿Esto cómo se come, don Claro, Ricardo? porque aquí ha habido una reunión entre dos andaluces que tienen mucha carrera política, porque uno es presidente de la Generalitat, el otro ha sido presidente de la Junta de Andalucía durante, he perdido la cuenta de cuánto tiempo, y los dos se han dado cuenta de que a la hora de la verdad les queda el regate corto. Es decir, les queda el tratar de recomponer lo que el Tribunal Constitucional ha medio desmontado, a través de acuerdos parciales, de modificaciones de leyes orgánicas. Yo no soy muy optimista con que finalmente esa brecha se vaya a cerrar. Lo hablábamos el otro día. Yo creo que el Partido Socialista de Cataluña ha entrado en una deriva independentista aún más acentuada de la que ya tenía. Yo creo es un poco de